Buenas tardes. Disculpen, Buenas tardes. quería ubicar bien algunos archivos. Bien, estamos varios, ¿no? Todavía faltan algunos. Bueno, veo que hay muy pocos, en realidad, ¿no? Buenas noches, Efraín. Bien, lo primero que quisiera hacer es conversar con ustedes sobre unas preguntas sobre el conversatorio de ayer, ¿no? Yo creo que hay algunas cosas que quizás ayer ustedes podrían haber querido comentar, ¿no? Y bueno, el tiempo no nos permitió hacerlo, nadie se atrevió a pedir el micrófono. Entonces, quería plantearles unas preguntas para, para estimular la conversación. Bien, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué creen ustedes sobre esta idea que propuso Luis Enrique López sobre retomar un planteamiento de Ferguson de diglosia con bilingüismo estable? Primero hay que explicar el concepto de diglosia, ¿no? Los que son lingüistas aquí seguramente comprenden el concepto de diglosia. Pero ¿cuál es el concepto de diglosia, no? Tal como fue originalmente planteado. La diglosia es la coexistencia en una misma sociedad de dos lenguas o dos variedades de una lengua que están asignadas cada una a distintas funciones. Sin embargo, una clave de la diglosia es su estabilidad, ¿no? Digamos, hay una lengua o una variedad de lengua con unas funciones asignadas y la otra lengua o variedad de lengua tiene otras funciones asignadas. Y ninguna de las dos cruza esa línea, digamos, hay una frontera entre las dos, una separación de funciones, de manera que las dos lenguas, digamos, tienen medianamente asegurada su existencia dentro de esos límites funcionales. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad, ¿no? Ahora, la diglosia no necesariamente significa bilingüismo, ¿no? Porque puede ser que hay una lengua que se habla por un grupo, ¿no? Y otra lengua que se habla por otro grupo, ¿no? Pero, gracias Fernando, efectivamente, ¿no? Gustavo y Alberto tienen una actividad. Gracias. Y hay otro. Bien. Ok, gracias. Y lo que, de lo que hablaba Luis Enrique López es de diglosia con bilingüismo estable, ¿no? Entonces la idea sería que yo, por ejemplo, vivo en una sociedad y yo uso dos lenguas. Una lengua la uso para un tipo de funciones y la otra lengua la uso para otras funciones. Pero no pretendo, gracias Fernando, son del Salvador. Muy bien. No pretendo que una de las lenguas que tiene unas funciones ya, digamos, más o menos asignadas por la sociedad, se haga de las funciones de la otra, sino que cada cual se queda en sus funciones. Entonces, tengo una lengua para la casa, para la familia, para el mercado, ¿no? Y tengo otra lengua para el trabajo, digamos que trabajo en un lugar, una institución del Estado, otra lengua para el trabajo, otra lengua para los trámites, otra lengua para la interacción con el Estado, otra lengua para el trámite, para la burocracia, etcétera, para pagar los impuestos y todo eso, ¿no? Entonces,
¿Qué piensan de esa propuesta? Esa propuesta medio herética, ¿la consideran ustedes una solución viable o riesgosa? O riesgosa, porque, digamos, la lengua de poder puede terminar comiéndose las funciones de la lengua que no tiene el poder. Les planteo esa pregunta. A ver, ¿quién quisiera reflexionar sobre eso? ¿Les parece una buena propuesta o no tanto? A ver, si, si no, yo pregunto así, adelante, Samela. Boa noite, vou falar em português mesmo. Ya, É, é, essas relações diglóssicas, elas estão em conflito, né? A gente tem conflitos aí de poder entre as línguas, né? Então, você tem hierarquias. Quando eu ouvi ontem, eu fiquei bem preocupada mesmo, né? Com a questão, porque aqui no Brasil nós temos uma professora, na verdade, tínhamos que ela faleceu na Covid. Ela tem trabalhado trabalhado com revitalização linguística desde o final da década de 90, uns trabalhos muito interessantes no estado de Goiás, com algumas línguas que já estavam deixando de serem faladas em um estado, mas que tinham falantes ainda no meio do mesmo povo que moravam em outro estado. E ela usa um conceito chamado de bilinguismo solidário, que é essa relação entre né, o domínio de de línguas sem que haja hierarquia entre elas, né? Na perspectiva das trocas interculturais. E na diaglossia, o problema é que a gente tem relações de poder e a gente tem um conflito aí entre as línguas, nessa coexistência entre as línguas, né? As línguas indígenas com menos poder ou numa relação hierárquica menor, inferior, e as línguas hegemônicas ou nacionais, oficiais, numa outra posição de poder. Então, para mim, o que é complicado são essas relações de poder que existem entre essas línguas. Perfecto, interesante esa noción, ¿no? Que has mencionado, Samela, de el bilingüismo solidario, ¿no? Ese bilingüismo solidario que significa algo así como que hay dos lenguas habladas en la sociedad, eh, y que esas lenguas, digamos, coexisten de forma complementaria, sin imponerse una a la otra. Pero tú lo que dices, entiendo perfectamente tu punto de vista, es que eso es un poco, bueno, yo voy a añadir una palabra, es como ingenuo, ¿no? Es como ingenuo porque no toma en cuenta la realidad de nuestras sociedades donde necesariamente yo diría inescapablemente hay relaciones de poder, ¿no? Y cuando hay relaciones de poder hay jerarquización. Y cuando hay jerarquización, la lengua hegemónica dominante termina desplazando a la lengua no hegemónica subordinada, ¿no? Así, entiendo perfectamente ese punto de vista y yo también lo comparto parcialmente. Es decir, si las relaciones de poder desigual se mantienen, el bilingüismo estable con la diglosia con bilingüismo estable no se puede sostener. Pero ojo, hay que entender la diglosia con bilingüismo no como una coexistencia de dos lenguas eh, habladas por grupos distintos de personas con distinto poder, sino lo que se está proponiendo es un bilingüismo codiglosia, es decir, que todas las personas de una sociedad hablen dos lenguas, por lo menos, ¿no? Dos lenguas, y que las usen en funciones diferenciadas, y que eso sea estable. De manera que ya no sería que hay un grupo de poder frente a otro grupo
en un grupo de poder hablante de una lengua frente a otro grupo de menos poder subordinado hablante de otra lengua, sino que tendríamos una situación como la de Suiza, por ejemplo. Pensemos en Suiza, ¿no? En Suiza, que es un ejemplo que se suele utilizar, es un país donde se hablan varias lenguas, pero 4 lenguas son oficiales, ¿no? Tenemos el alemán, tenemos el francés, tenemos el italiano y tenemos el romanche o reto románico, ¿no? Y cada uno de estos se habla en distintos cantones. Al reto románico se habla en un cantón, pero los otros se hablan en más cantones. El grupo de cantones de la Suiza alemana, el grupo de cantones de la Suiza italiana o Ticino, el grupo de cantones de la Suiza francesa, ¿no? Justamente cerca de las fronteras con esos países. Y entonces las personas en esos lugares son mínimamente trilingües. O sea, yo puedo hablar el alemán, si soy de la Suiza alemana, puedo hablar el inglés, porque necesariamente el inglés es una lengua obligada, y hablo también otra lengua, ¿no? Que es el suizo alemán, el suizo alemán. Y el suizo alemán es una lengua diferente, ¿no? El suizo alemán es una lengua, uno la escucha, o sea, yo, por ejemplo, sé alemán y yo puedo entender a personas hablando alemán, pero hablando el suizo alemán, a ellos no les entiendo nada, ¿no? Entonces, pero lo curioso es que los suizos han aceptado que en sus escuelas los niños no aprendan el suizo. Han aceptado que el suizo incluso no se escriba. El suizo alemán no se escribe, solo es oral y es lengua de familia, familiar. Mientras que en la escuela los niños van y aprenden el Hochdeutsch, el alemán, el alto alemán, que es el estándar de los países germanos, ¿no? Entonces los niños aprenden una lengua en la escuela que es distinta de la lengua que hablan en casa, pero no por eso dejan de hablar la lengua que hablan en casa y aprenden además inglés y aprenden además otras lenguas. Lenguas, por ejemplo, de otros cantones, aprenden italiano para cuando van a la zona italiana de Suiza, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de una diglosia con bilingüismo estable, ¿no? Bien, pero nuestros países de herencia colonial no son Suiza, ¿no? Tenemos otro tipo de problemas porque tenemos este etos monolingüe del que hablaba Luis Enrique, que es una imaginación sobre nosotros mismos en que aspiramos a el monolingüismo, como hay una ideología sembrada en nosotros que nos hace pensar que tenemos que ser monolingües, como en Estados Unidos ha ocurrido, ¿no? Hoy día, pero hablaremos de eso en un momento. ¿Qué otra persona quisiera opinar sobre este asunto de la diglosa con bilingüismo estable? ¿Mm? ¿Es posible, es un proyecto posible para nuestros países? Y para ser posible, ¿qué habría que hacer? Adelante, Yasmín. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos los demás colegas. La verdad, yo estoy bien preocupada con lo que ayer mencionó el doctor Luis Enrique. Y yo con la pregunta que le hice del cómo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una política de adentro hacia afuera con las lenguas indígenas y con una horas académicas dentro de las unidades educativas, ¿no? Y bueno, y me respondió de que creo que eso no era posible hacerlo todo en una, una política para todos por igual, porque cada uno tiene su particularidad, fue lo que entendí. Pero aún así estoy un poco preocupada porque nosotros recibimos los lineamientos desde el Ministerio de Educación y pues y el IPEL se tiene que aplicar, ¿no? Tiene que aplicar la política para poder realizar.
Es cierto que a nosotros, por ejemplo, aquí en Bolivia se nos dijo desde el año pasado, ya desde el ministro, el último ministro, que deberíamos tener gramática, alfabeto para todos, ¿no? Y en este momento se está trabajando justamente las gramáticas de todas las lenguas, desde las 36 lenguas. Así tengamos un hablante o dos semihablantes, sí o sí se está trabajando porque ese es un mandato del Estado. Y también estoy preocupada porque es cierto, dijo él, que es ilógico pedir gramática ahora en este momento de poder pedirle a una lengua que tiene apenas dos hablantes o semihablantes, ¿no? En cuanto a su pregunta que usted decía, diglosia con bilingüismo estable, pucha, sería pues emocionante, ¿no? Que nosotros como las lenguas indígenas tuvieran el estatus más que todo. Acá en Bolivia no hay ese estatus, no hay, es un poco complicado, pero tampoco es imposible, ¿no? Es un desafío que estamos nosotros ahorita viendo y trabajando, de que a veces nos vamos contra viento y marea porque vemos que los árbitros de ahí, que son los maestros, que son las mismas autoridades, que a veces ponen trabas para poder eh, que permanezca su propia lengua inclusive, ¿no? Creo que es un desafío, pero no es imposible, pero en eso estamos. Pero yo quisiera entender ahora de que el cómo, ¿no? Si bien nos dan parámetros y todo eso, pero quisiera saber el cómo, o sea, cómo poder dar ese paso hacia adelante de poder decir, sí, quiero hacer esto y sé que aquí a largo plazo, de aquí a 10 años, voy a tener este resultado. ¿No? Ese es un desafío, ¿no? Y yo creo que para eso estamos aquí. Eso sería, maestro. Muchas gracias, Yasmín. Sí, efectivamente es un reto, ¿no? Y creo que él mencionó que era un absurdo la exigencia de diccionarios, ¿no? Mencionó diccionarios para todas las lenguas, ¿no? Y yo pienso que, claro, si uno tiene solo dos semihablantes en una lengua, la urgencia es trabajar en la oralidad, ¿no? Y en la transmisión. Y, y entonces, si uno lo pone a ese semihablante a trabajar, en forzarse a pensar sobre su lengua, a ser un informante para un lingüista que tiene por misión y obligación escribir una gramática, quizás el semihablante va a terminar harto, ¿no? De eso, y va a ser una pérdida de tiempo porque la urgencia está en en la dinamización de la transmisión, no en la elaboración de un texto que no va a servir mucho cuando no haya que revitalizar, ¿no? Entiendo esa, o sea, quizás muchas veces las políticas de arriba hacia abajo, como no ven la particularidad de campo, terminan siendo imposiciones, absurdas, ¿no? Creo que ese es el sentido. Bien, me gustaría saber quién más tiene una opinión sobre esto. Luego, a ver, cualquiera puede levantar la mano. Me parece que para todos los que no somos colombianos en esta sala, en este diplomado, eh, la educación propia, que es una conquista de las organizaciones indígenas eh, colombianas, es, es, es un camino importante para desmontar la escuela hegemónica castellanizadora, que no logra revitalizar lenguas, sino que las mata, ¿no? Ese camino es muy importante, ¿no? Adelante, Delmer, escuchamos. Sí, adelante, Delmer. Eh, si quieres hablar, has levantado la mano, dale nomás. O ha sido... Oh, disculpen, pues, estuve tratando de hablar, pero no Ya. funcionaba. ¿Me escuchan ahora? Sí, claro, ahora sí, Delmer. Adelante.
Buenas tardes. Me parece muy interesante el tema, pero bueno, quiero hablar un poquito sobre el contexto de Belice para ver eso sobre el tema que estamos hablando. En Belice tenemos bueno, se habla mucho el inglés es el idioma oficial, pero también hemos ido por un problema o por un proceso de latinización. Ahora se habla bastante el español. Entonces, en mi caso, por ejemplo, el español lo hablo con mis amigos en casa, con mi familia, pero el inglés lo tengo que usar en todos los formatos oficiales, en la escuela, en cualquier oficina de gobierno. Pero me gustaría como problematizar la situación de Belice, porque, por ejemplo, son dos lenguajes muy dominantes en Belice, pero el español lleva el peso en Belice de que tenemos un problema territorial con Guatemala y también como un impacto de la colonización, se creó esta división entre el inglés y el español. Entonces, por ejemplo, en ciertas partes de la sociedad de Belice te van a decir, oye, ¿por qué estás hablando español? Aquí se habla inglés o aquí se habla criollo. Entonces, me gustaría saber, bueno, su opinión sobre eso, porque me parece muy relevante el tema, ¿no? El español es dominante, yo lo puedo hablar, no lo puedo escribir, pero y no lo puedo escribir ni hablar formalmente, justamente por la sociedad en la que estamos. Entonces, hay una balances o imbalances de poder que hay en nuestra sociedad, como impacto de colonización y de la historia también. Entonces, solamente quería dar eso y también saber qué es su opinión sobre ello. Bueno, es muy interesante el caso de Belice, ¿no? Porque impresionante lo bien que hablas castellano sin pasar por la escritura. Fíjense, ¿ah? Fíjense el dominio que tiene Delmer del castellano sin ninguna necesidad de escribirlo, ¿no? Incluso hablas un español estándar, ¿m? Que es el que has hablado con nosotros, un español estándar, y ese estándar es una variedad que suele propagarse a través de los medios de comunicación y la escritura y la educación, ¿no? Pero lo hablas muy bien. Sin embargo, no lo escribes. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. Bueno, entonces tienes estas dos regiones, producto de la colonización diferenciada en estos territorios, y el problema que ves tú es que algunas personas, cuando quieren hablar la lengua en otro lugar, en un lugar donde la lengua, en la zona inglesa, la gente sanciona ese comportamiento lingüístico, ¿no? Y supongo que ocurre lo mismo cuando la gente habla inglés en la zona más hispanohablante, ¿no? Entonces, ese es el peligro de la oficialidad de una lengua. Cuando la oficialidad de una lengua se establece sin respeto por la existencia de otras lenguas, esa oficialidad termina siendo un arma para el desplazamiento lingüístico, ¿no? Entonces podría ocurrir, no sé, que de acá a 2 o 3 generaciones el español ya no se hable en Belice, ¿no? Eso podría perfectamente ocurrir. Entonces, ¿y qué es el problema que está ocurriendo en Estados Unidos a partir de hoy, ¿no? A partir de hoy con la oficialización del inglés. Entonces, sé que por lo que nos has dicho, Belice no tiene una política lingüística, pero debería haber. Te pregunto, Delmer, ¿se dice algo en la Constitución de Belice en materia de lenguas? Oficialmente no hay algún artículo o algo así que hable específicamente sobre las lenguas, pero oficialmente es reconocido como el lenguaje que se usa en Belice. Pero justamente lo que usted comentó, ¿no? Me parece muy interesante porque en Belice lo que vemos es, aunque el inglés es el idioma oficial, el español la población que habla español está creciendo. Por dos razones. Uno, la migración, y dos, estamos muy conectados a Centroamérica, como por ejemplo Guatemala y también México. Entonces, estas relaciones también impactan el habla hispana.
Entonces, aunque tenemos el inglés como el lenguaje oficial, el español se sigue hablando mucho y va incrementando, aunque la política o aunque no haya una política comprehensive, le llamamos aquí una comprehensive language policy, y aunque el inglés sea el lenguaje de instrucción en las escuelas, el español sigue creciendo por la migración y también porque también el legado colonial es que ponieron a bastante de los grupos étnicos en ciertas regiones geopolíticas en el contexto de Belice. Entonces, por ejemplo, hay áreas del oeste y el norte del país que están creciendo y son hispanohablantes. Interesante, ¿no? Sería importante, ¿no? Lograr una política lingüística respetuosa de la diversidad en Belice que sitúe la valoración de las lenguas en su justa medida, ¿no? Para que las personas eh, no usen la oficialidad de facto que hay en Belice de la lengua inglesa para ejercer violencia o discriminación lingüística hacia otras personas, ¿no? Que hablan una lengua distinta. Entonces, una política lingüística promotora de la diversidad que venga aliada de una política de lucha contra la discriminación étnico-racial o de toda índole, juntas pueden tener fuerza para luchar contra violencia lingüística, ¿no? Contra violencia ejercida en términos de discriminación lingüística. Bien, interesante. Yo quería plantearles esas consultas, esas dudas que me parecen que son claves de lo que vimos ayer, tanto, bueno, lo de Colombia como lo del bilingüismo. He encontrado, fíjense, aquí he encontrado, déjenme ver, voy a compartir esto. He encontrado este artículo en academia.edu, diglosia, bilingüismo estable y mantenimiento de la lengua minoritaria, ¿no? Entonces sería interesante, pero esto está orientado a sociedades de Europa o del Reino Unido, ¿no? Entonces se podría dar una mirada a ver si sirve para aquella discusión, la discusión que ha planteado Luis Enrique, ¿no? A mí me parece que de cierta manera tiene un sentido, ¿no? Cuando hemos recibido tardíamente, como él dijo, la receta de la revitalización lingüística venida de África, que pasa por España, Cataluña y País Vasco y llega a América como receta tardía en los 70s, con la oficialización del quechua en Perú, pero en otros países también en 70s, 80s, 90s, llega con la receta pensada para que la lengua originaria logre todas las funciones de exactamente igual, equiparables a la lengua hegemónica, ¿no? La lengua indígena, igual que la lengua hegemónica como el castellano o el inglés. Y esa interpretación maximalista de los objetivos de la revitalización quizás sea irreal, sea poco pragmática, esté divorciada de la realidad y de la ecología de la lengua, donde encontramos que las funciones a las lenguas están diferenciadamente asignadas. Quizás imponer a una lengua, forzarla a funciones de oficialidad, cuando no está adecuadamente desarrollada para eso, por ejemplo, hacer que en yucateco se haga todo un lenguaje jurídico para llevar procesos judiciales en la justicia formal en yucateco, quizás sería contraproducente, ¿no? Quizás la persona diría,
¿Qué está haciendo el Estado con mi lengua? Está descontextualizándola, ¿no? Como decía Ana Carolina Hecht. Quizás con eso en mente veamos la clase, lo que tenía pensado para hoy. Entonces, voy a compartir esto que es la tercera unidad, como habíamos visto ayer, evaluación de las políticas lingüísticas. El primer tema, la evaluación de procesos de revitalización. Y vemos esta primera definición de qué es revitalización. ¿Mm? Dice esta definición de Fernando Ramallo y Joan Paulo Rodríguez Llanes, con ese nombre tiene que ser catalán, que supongo, son españoles, Manual de Sociolingüística del 2014. La revitalización lingüística es un proceso intencional y planificado por parte de una comunidad para recuperar, fortalecer y promover el uso de una lengua en peligro de desaparición con el objetivo de asegurar su transmisión intergeneracional y su uso en todos los ámbitos de la vida social. Allá a la derecha tienen la definición en portugués. A ver, ¿quién está de acuerdo o no con esta definición? A ver, me gustaría recibir una opinión. La repito, la revitalización lingüística es un proceso intencional y planificado por parte de una comunidad para recuperar, fortalecer y promover el uso de la lengua en peligro de desaparición con el objetivo de asegurar su transmisión intergeneracional y su uso, y esto es clave, en todos los ámbitos de la vida social. A ver, ¿están de acuerdo o no con esta definición de revitalización? ¿Quién la ha escrito y para qué realidad la ha escrito? ¿Mm? A ver, voy a preguntarle a alguien que no ha hablado hasta ahora, ¿ya? Alguien que no ha hablado hasta ahora. A ver, Lee Bendezú. Ya, vamos a comenzar así a preguntar a dedo para motivar la participación. Lee Bendezú. Lee, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Sí, ¿cómo estás? justamente era el tema que salió en el trabajo de grupo de la clase anterior, ¿no? Importante, aparte de generar hablantes, como parte de la revitalización, es importante que esa lengua se pueda usar en otros espacios, ¿no? Que salga de la casa, de la comunidad, ¿no? Que puedan ir fuera, que vayan a un servicio público, por ejemplo, ¿no? Y puedan hacer uso de su lengua, no ser atendidos en su lengua y todo eso. Así que me parece en ese contexto una definición muy acertada porque muy aparte de querer, o sea, de que la revitalización busca formar o generar nuevos hablantes para asegurar su transmisión intergeneracional, hay que fortalecer la lengua también, ¿no? Y en ese contexto, darle uso fuera de estos espacios de casa, de localidad, es muy importante, ¿no? Así que me parece una definición muy acertada en ese contexto. Gracias, Lee. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esta definición acertada porque está habiendo transmisión intergeneracional, que es adquisición, está habiendo eh, fortalecimiento de la lengua, ¿no? Lo cual es trabajar en corpus y está viendo su uso en todos los ámbitos? Eso tiene que ver con corpus, cuando hablamos de modernización léxica, por ejemplo, y tiene que ver con estatus también, ¿no? Con estatus, es decir, llevarla, por ejemplo, a la oficialidad. Bien, ¿quién, quién piensa de una manera distinta a como piensa Lee? Quisiera saber quién opina de una forma diferente. A ver, vamos a preguntarle a alguien, o igual, Professor, boa noite. Oi, a, alguien está hablando, Daniel. creo que no está participando, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a... Professor, eu gostaria de participar. Oh, participa, sí, Desculpa não ter levantado a mão. sube un poquito tu
tu volumen, por favor, o habla un poquito más fuerte para escucharte. Melhorou? Melhorou o áudio? Oi? Oi, vocês conseguem me ouvir? Oi? Tá um pouco Sí, abafado, sí, mas sí. dá para te ouvir. Oi? Não, não, professor, complementando um pouco a reflexão que o colega ali fez, também indo um pouco também indo também na direção das colegas Samela e também da colega do Pereira, a Jasmine, eu creio que esses elaboradores, eles com certeza eles são catalãos, assim, eles vivem uma realidade da Europa e do recorte da Europa Ocidental. Eu creio assim, essa ambição de algumas comunidades, alguns povos indígenas, quando vão revitalizar, na tentativa de fortalecimento e revitalização, eu não sei se todos têm essa ambição de aplicar a linguagem em todos os âmbitos da vida social. É claro que é uma intenção, mas eu creio, até a questão da diglossia, na Europa, eles têm muito um conceito de intercompreensão. O senhor também, quando fala da herança colonial, eu creio que é muito difícil a gente ter o tal do bilinguismo equilibrado num contexto de intercompreensão como na Europa tem. Então, assim, voltando para essa definição dos linguistas catalães, eu creio que eles vivem um pouco assim uma realidade que teve menos violência nessa questão do. Eu sei que até hoje eles têm a questão dos conflitos de representatividade, até a questão do nacionalismo, mas eu creio que os países com herança colonial eles nem têm assim essa intenção de ter a sua língua em todos os âmbitos. Eu acho que eles buscam muitas vezes só de uma certa forma interromper o linguicídio e o silenciamento. Eu creio que na Europa é um pouco diferente essas realidades. Obrigado. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante también. Entonces tú tienes una visión distinta de la que propone la definición. Ay, cambié la definición. Ya, ahora sí. Y de la que mencionaba Lee, ¿no? ¿Tú consideras que es una definición muy propia de la Europa occidental, donde no hay la violencia colonial o postcolonial que sufrimos en nuestros países? Entonces, es más fácil pensar simplemente para superar el silenciamiento de la lengua, pero no hay cuestiones de interculturalidad, diría yo, añadiendo ese concepto. No hay dificultades de interculturalidad porque no hay tanta distancia entre en el acceso al poder de las sociedades en contacto, ¿no? De hecho, en Cataluña, en el País Vasco, esas comunidades autónomas de España tienen más poder económico que las otras, ¿no? O sea, no tienen tanto poder político centralizado como Madrid, donde está la sede del gobierno de todas las comunidades, pero sí tienen también su propio poder en gobierno autonómico, ¿no? Entonces, no hay un problema de poder, más bien el problema es otro, ¿no? Bien, entonces, esta es una idea interesante. Ahora veamos otra definición, una segunda definición de revitalización lingüística. Esta es la que propone Lynn Hinton en el libro The Green Book of Language Revitalization in Practice, el libro verde de la revitalización lingüística en la práctica. Este libro es interesante porque se llama el libro verde porque pensando en grassroots, ¿no? En movimiento de abajo hacia arriba, en crecimiento de hierba o de planta, en cultivo, ¿no? En ecología, porque responde a una publicación de Naciones Unidas que se llama el Libro Rojo de las lenguas indígenas, que habla de la pérdida de las lenguas, ¿no? Entonces, como respuesta al Libro Rojo,
ellos publican el libro verde, ¿no? Bien, entonces leamos su definición. La revitalización lingüística se refiere a los esfuerzos de una comunidad por recuperar su idioma de un uso en declive, de un uso que ya está así, y una posible extinción, y restaurarlo a un estado de salud y vitalidad dentro de la comunidad. Entonces, fíjense, aquí Lynn Hinton no está hablando de todos los ámbitos de uso, ni está hablando de promover, fortalecer, no está hablando de, sobre todo está hablando de llevarla al uso en todos los ámbitos de uso, ¿no? Lo que está diciendo simplemente es, la revitalización lingüística es esto, mira, tienes una comunidad cuya lengua está en declive, incluso puede estar en posible riesgo de extinción. Y lo que hacen es esforzarse por darle un estado de salud y vitalidad dentro de la comunidad, ¿no? No necesariamente fuera, ¿no? Pero ¿qué significa estado de salud y vitalidad? Por una razón no lo precisan. Porque en la mirada de Lynn Hinton, la revitalización es casi cualquier cosa que la comunidad haga para mejorar la vitalidad y salud de su lengua. Cualquier cosa, en cualquier ámbito. Quizás no es necesario apuntar a todos los ámbitos de uso. Quizás solo, miren, la lengua no se está usando para cantar. Vamos a recuperar ese ámbito de uso, pero solo ese, ¿no? Pero después de recuperado ese ámbito de uso, la lengua en general está un poco más vital que antes, ¿no? Entonces, es interesante cómo Lynn Hinton, que es una estudiosa de procesos de revitalización de nidos lingüísticos en México, ha estudiado muchos contextos de lenguas originarias en México, en Oaxaca, ¿no? Y en otros países. Ella, luego de años viendo procesos de revitalización en Latinoamérica, en sociedades indígenas, ha tomado una distancia sobre los maximalismos en términos de expectativas sobre procesos de revitalización lingüística. Y casi que ha dicho, todo lo que haga la comunidad para hacer que su lengua esté más vital es revitalización. No hay recetas. Entonces, retomando, la definición primera estaba pensada desde el mundo de la Europa occidental para el mundo de la Europa occidental. No, yo lo que propongo, y que entiendo que Daniel concuerda conmigo, es que esta definición no nos sirve para nuestros países. Y quizás tenga que ver con eso que llamó Luis Enrique López Hurtado ayer sobre diglosia con bilingüismo estable. Es decir, quizás no hay que apuntar a la total, o sea, a que la lengua original llegue a todos los ámbitos. Pensemos en una lengua con un solo hablante o dos hablantes en nuestros países, ¿no? Hay una película famosa, ¿no? En México, una película muy bonita sobre sueño en otro idioma, ¿no? Algo así. Y que trata de 3 personas que son hablantes, los últimos hablantes de una lengua en una comunidad, y hay un lingüista mexicano que va a estudiar la lengua
típico lingüista que va con su mochila, ¿no? Y está grabando a una señora que es la hablante más fluida de la lengua, una de las más fluidas, y a su hermano, ¿no? Y la señora muere. Entonces, él necesita grabar interacciones de la lengua, porque si no, no tiene cómo documentar la lengua en la riqueza de la interacción verbal real. Pero ¿qué pasa? Que la otra persona que habla la lengua, la única otra persona que habla la lengua, está peleada a muerte con el hermano de la mujer fallecida. Y juntarlos es un reto que es la materia de la película, que es la trama de la película, ¿no? Y que es traumático. Esa juntada es traumática por muchas razones que no voy a adelantar porque les recomiendo ver la película, ¿no? Bien, entonces, en un caso de una lengua como esa, con un hablante o dos hablantes, en nuestros países tenemos ejemplos, ¿no? De estas lenguas. En todos nuestros países tenemos ejemplos posiblemente de estas lenguas, de 10, menos de 10 hablantes. ¿Tendrá sentido volver la lengua oficial? ¿Tendrá sentido hacerla la lengua de instrucción, la lengua en que se dicta todo el conocimiento en la escuela? Eso no se puede hacer, ¿no? Los niños no van a entender nada, ¿no? Y mientras estamos haciendo materiales y esforzándonos en hacer gramáticas y diccionarios, la lengua desaparece, ¿no? Entonces, esa exigencia de un proceso de revitalización lingüística pensado para una lengua en un contexto distinto como el nuestro es una exigencia maximalista, por lo tanto irreal, por lo tanto conducente al fracaso. Nuevamente, el Estado pensando, o la academia en este caso, pensando qué es lo que hay que hacer con la lengua sin preguntarle a los hablantes. Porque si uno va a preguntarle al hablante y le dice, acá entre nos, a ver, te pregunto, ¿qué se puede hacer con tu lengua? ¿No? ¿Qué podemos hacer para los próximos 3 años? Él no te va a decir, quiero que sea la lengua en la que hable el presidente, ¿no? O el alcalde, o no te va a decir eso. Te va a decir, quiero que los niños estén aprendiendo la lengua. Ya, ¿cómo? Vamos a hacer un, un programa de maestro-aprendiz, ¿no? ¿Conocen el programa de maestro-aprendiz? Muy usado en la revitalización de la lengua maorí, donde una persona adulta que habla la lengua consigue un aprendiz, joven, niño, adolescente, y ese aprendiz lo acompaña en actividades diarias, ¿no? Y así va aprendiendo con la transmisión de la cultura, la transmisión de la lengua, ¿no? Va aprendiendo la lengua. Quizás eso es lo mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también pienso, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? La oficialización de las lenguas originarias en todos nuestros países, oficialización de papel, oficialización de puro nombre, de discurso, de palabra, pero no real, es un saludo a la bandera. No lleva a nada. ¿Para qué voy a hacer oficial una lengua con 30 hablantes o 100 hablantes? ¿Para qué la voy a hacer oficial? Si hacer una lengua oficial significa que es la lengua en que se comunica el Estado. Entonces, eso no va a ocurrir. Por lo menos no en... Entonces, es irreal. Nos hemos dejado gobernar por la forma de entender la revitalización lingüística en Israel, en Cataluña, en País Vasco y en otros países donde no hay el problema que tenemos nosotros en nuestros países de la jerarquía de poder, ¿no? Y
la no existencia de recursos para procesos de revitalización y el avanzadísimo proceso de desplazamiento lingüístico, ¿no? Entonces no es realista, ¿no? Entonces tenemos que volver a pensar en qué es lo que quiere la comunidad. Entonces la revitalización son los esfuerzos de la comunidad con sus propios objetivos sobre su propia lengua. Y si quizás si devolvemos el punto de vista no a la lengua, sino a la comunidad, y los que somos lingüistas acá, nos quitamos la camiseta o las anteojeras de lingüista y pensamos más en términos de respeto por la voluntad y la agencia de la propia comunidad, quizás podamos empezar a pensar en procesos de revitalización lingüística más realistas y que por lo tanto no vayan al fracaso, sino al éxito. ¿Mm? Bien. Ahora, si pensamos en procesos de revitalización lingüística con esta libertad, quizás ya podamos entrar a hablar de esto, ¿no? Este es el libro del que les hablaba, el libro verde de la revitalización lingüística en la práctica, de Lynn Hinton y Ken Hale, del 2013. Y el capítulo 1 es muy interesante, habla de todo sobre revitalización lingüística. Es un primer capítulo porque después en todo el libro hay casos. Y este primer capítulo está traducido al español. Ahí lo encontré en academia.edu. Y entonces he copiado algunos fragmentos que me parece que son interesantes comentar. Bien. La disminución de la voy a ir pasando, leyendo y pasando, ¿sí? La disminución de la diversidad lingüística en el mundo está vinculada con la política económica mundial. O sea, también tiene que ver no solo con la forma en que está organizado el poder político y económico en nuestras sociedades, sino en el mundo, ¿no? Esta política económica mundial que invade y se apodera de las tierras de los pueblos indígenas, amenaza los ecosistemas en los que viven, arrasa con sus formas de sustento tradicionales y los convierte, en el mejor de los casos, en trabajadores del nivel más bajo de la gran sociedad, ¿no? En la que ahora quedan segregados y marginados. Entonces, claro, el proceso de desplazamiento lingüístico, y esto está en el manual de Flores, ¿cómo se llama? José Antonio Flores, me parece, sobre revitalización lingüística, publicado por Ciesas hace ya unos años. Ahí él cita a otro investigador que dice que el proceso de desplazamiento lingüístico no es otra cosa que el correlato verbal, la cara verbal de un proceso social, socioeconómico más profundo de contacto de sociedades de poder económico desigual. Entonces, el fenómeno que hay es el contacto de sociedades de poder económico desigual, que establece una jerarquía y un dominio, una opresión de uno contra otro. Y ese es el fenómeno principal. Y lo verbal, lo lingüístico, es un subproducto, un correlato verbal. Entonces, si nosotros queremos revitalizar la lengua, estamos trabajando en el síntoma, pero no en la enfermedad. Entonces, la enfermedad de las lenguas es en realidad la enfermedad de las sociedades, ¿no? Si queremos trabajar en la revitalización lingüística sin atacar las causas profundas de esa situación, estamos maquillando, poniendo make-up, maquillaje en las ronchas, en los granos de un niño con un proceso viral, ¿no? Con viruela. No podemos curar a un niño con viruela tapando las llagas con maquillaje. No, tenemos que curar lo que está adentro, ¿no?
Otra cosa que dicen interesante ellos es, no existen métodos, no hay, o instrucciones de RLS, es reversión del desplazamiento lingüístico, ¿no? Of language shift. RLS, reversión del desplazamiento lingüístico. No hay instrucciones o métodos para esto que funcionen para todas las comunidades. No hay recetas, ¿no? Tampoco hay material didáctico o maestros capacitados para enseñar la mayoría de las lenguas amenazadas. Y muy pocos programas de revitalización lingüística han existido el tiempo suficiente para servir de modelos. No hay porque tampoco hay tanta experiencia en esto. Como diría Antonio Machado, se hace camino al andar, ¿no? O parafraseándolo, se hace camino al hablar las lenguas, ¿no? Sí, Angélica, ¿no puedes hablar? No sé por qué andas viajando, pero con lo que dijo de la comunidad para revitalizar, pero ¿qué pasa si no les interesa? Si no les interesa, claro, lo que pasa, Angélica, es importante lo que dices, ¿no? ¿Qué pasa si no les interesa, no? Y tú tienes aquí aquí te pagan tu sueldo por revitalizar la lengua, ¿no? Me acuerdo de una persona en tu país que revitalizaba con sueldo del INALI la lengua quiligua, ¿no? Su trabajo era trabajar ahí revitalizando la lengua de quiligua. Pero a los quiliguas sí le interesaba revitalizar su lengua, ¿no? Y descubrieron que una de las mejores maneras de revitalizar la lengua era creando parejas transfronterizas, ¿no? Un hombre quiligua de Norteamérica, de Estados Unidos, que se casaba con una mujer quiligua mexicana, donde la lengua era más vital, ¿no? Y se creaba una familia quiligua transfronteriza, binacional, desconocer el caso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no les interesa, ¿no? A los hablantes de la lengua revitalizar? Pues ahí uno tiene que hacerse hacia atrás y decir, es su derecho, ¿no? Pero claro, ayer también lo dijeron en el conversatorio, la decisión debe ser informada y para ser informada, ¿no? Tiene que el hablante estar ejerciendo su agencia, su poder al decidir si revitaliza o no su lengua. Pero hay una gran diferencia entre una agencia empoderada y una agencia arrinconada. Porque la comunidad puede decidir que no hablen sus niños la lengua porque es un mecanismo de defensa para evitar la discriminación a la nueva generación, para que ellos no sufran lo que la generación mayor sufrió. Pero esa es una agencia desempoderada, arrinconada, ¿no? Entonces, obviamente esa decisión tendría que recibir un acompañamiento para reconocer y restituir el valor de la lengua, el amor hacia la lengua, ¿no? Y quizás después de eso, de ese trabajo de concientización, quizás ellos mismos cambien de postura y de decisión, ¿no? Pero si después de eso siguen persistiendo en que quieren abandonar su lengua, pues hay que respetar ese proceso social, ¿no? Yo creo. Luego, lo que dice Lynn Hinton y Hale también en esta introducción es que los objetivos de la revitalización lingüística dependen de la situación en que se encuentra la lengua, de qué tamaño es la comunidad de habla, los hablantes reales o potenciales están unidos o dispersos, qué nivel de poder político tienen una nación que podría darle a su lengua un carácter oficial o son una minoría diminuta en una nación multilingüe, con qué tipo de recursos cuenta la comunidad, siguen habiendo hablantes nativos, qué edad tienen los hablantes más jóvenes, la lengua está bien documentada o no, o falta esa chamba, decimos en México y en Perú, falta ese trabajo, tiene una larga historia de escritura, existen escuelas o universidades donde se puede estudiar la lengua, hay maestros capaces de enseñar la lengua, con qué recursos financieros
se cuenta, en qué medida desea la comunidad la revitalización lingüística. Entonces, después de un diagnóstico en que se hacen todas estas preguntas, hay programas para atender cada uno de los aspectos necesarios para avanzar, ¿no? Sin importar en qué extremo de la balanza esté una lengua, si aquí o acá, la revitalización lingüística siempre es compleja y difícil, pero también siempre es posible, ¿m? Al menos en cierto grado. Si tenemos pocas expectativas, pues tendremos éxitos. Si son expectativas reales, pero modestas, se puede lograr. Quizás una comunidad pequeña y dispersa, sin maestros capacitados, con pocos hablantes y recursos limitados, no puede lograr tanto como una gran comunidad de habla, ni podrá alcanzar sus metas tan rápido. Pero siempre es posible algún grado de revitalización, y a medida que se alcanzan ciertos niveles, otros más se vuelven alcanzables, como en una escalera que uno va subiendo, ¿no? Lo único que realmente se necesita para comenzar con la revitalización lingüística es un mínimo de una persona que esté dedicada a la causa, que se compre el pleito, ¿no? Esa única persona puede hacer mucho, incluso sin apoyo de la comunidad. Fíjense, la comunidad no quiere, pero él sí. Esa persona puede empezar su trabajo. Puede averiguar qué documentación existe, conocer a los hablantes vivos, en caso de no ser hablante, aprender la lengua hasta donde sea posible con los recursos existentes, desarrollar materiales modestos de aprendizaje que otros puedan usar, ya sea en ese momento o después, puede trabajar para el futuro, tratar de despertar el interés de la comunidad con reuniones o eventos lingüísticos y buscar el apoyo de lingüistas para documentar la lengua o ayudar a interpretar los documentos antiguos existentes, ¿no? Una solita persona puede hacer todo eso. El apoyo de la comunidad es importante, sí, si no está al principio, puede llegar después. Cuando el promotor haya logrado algo en que la comunidad pueda confiar. Aunque esto no ocurra, esa persona interesada puede producir algo de valor que las generaciones futuras aprecien más que las contemporáneas. Entonces, si la comunidad no está interesada, quizás sus hijos o nietos sí tengan la necesidad de preguntarse quién soy yo, de dónde vengo, cómo es mi mundo, cómo es mi sociedad, y tenga la necesidad de aprender la lengua, revitalizarla por responder la pregunta de quién soy yo en este mundo global. Entonces, Hinton propone unos pasos hacia la reversión del desplazamiento lingüístico. Parte de los pasos ideados por Fishman, que Fishman desarrolla su teoría básicamente a partir del estudio del caso israelí, ¿no? del hebreo moderno, ¿no? Pero Hinton la reelabora para adecuarse al caso de las lenguas indígenas. Los pasos pueden variar dependiendo de las circunstancias y el estado de la lengua. Además, el orden no es estricto. Se puede comenzar por pasos diferentes y las metas tampoco son las mismas en todas las lenguas. Entonces, el paso 1 es la evaluación y planificación lingüística. Voy a pasarlos rápidamente, ¿ya? Ustedes lo tienen en su material. Evaluación y planeación lingüística, o sea, hacemos diagnóstico y planificamos. El paso 2 es que si la lengua no tiene hablantes, usar los materiales disponibles para reconstruir la lengua y diseñar la pedagogía. Paso tercero, si la lengua tiene solo hablantes ancianos, documentarla. Cada uno de estos pasos se puede hacer, o se puede hacer en simultáneo con otros, ¿no? El paso cuarto es desarrollar un aprendizaje de la lengua como segunda lengua para los adultos. Y estos son importantes porque pueden tener posición de liderazgo. Paso 5, recrear o fomentar las prácticas culturales que apoyen o alienten el uso de la lengua amenazada. Volver a pescar de forma tradicional, volver a cantar, volver al conocimiento de las plantas, etc. Paso 6, desarrollar programas intensivos de lengua. Estos son programas de inmersión, ¿no? De preferencia en componente escolar. Paso 7, usar la lengua en la casa, ¿no? Militancia
en el hogar como lengua de comunicación, forzarse a hablar la lengua para que pueda ser lengua materna de los niños. Paso 8, o sea, hay lenguas que no tienen hablantes maternos y que por un esfuerzo de militancia logran la nativización, es decir, una generación que la tiene como lengua materna, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no? Claro, el riesgo es que esos niños van a transformar la lengua, porque en el desarrollo de la lengua en un niño también se ocurre la creación, ¿no? Pero bueno, es mejor una lengua transformada que una no lengua, ¿no? Una lengua que no existe. Paso 8, extender el uso de la lengua indígena hacia ámbitos locales más amplios, como el gobierno comunitario, poco a poco los medios de comunicación, el comercio local, etcétera, y así cada vez más, ¿no? Hasta donde sea necesario, ¿no? Y paso 9, cuando sea posible, más allá de la comunidad, hacia la población en general, ¿no? Quizás una lengua de comunicación más amplia, o quizás lengua del gobierno, eso solo si es posible, quizás no es posible y no es necesario, ¿no? Bien, esos son los 9 pasos que da Hinton, y ya saben, en cualquier orden. Y ahora, para hablar de procesos de evaluación de políticas lingüísticas de revitalización, una cosa básica es que para poder evaluar un proceso de revitalización lingüística, lo más importante es el diseño del proyecto. Si no hemos diseñado el proyecto de cierta manera, no vamos a poder evaluarlo. La evaluación no va a ser objetiva, va a ser subjetiva e inexacta, imprecisa, ¿no? Impresionista. Entonces, hay que ir al diseño del proyecto de revitalización y ese diseño tiene que incluir la lógica del marco lógico de diseño de proyectos sociales, ¿no? Y aquí mi propuesta, mi recomendación para ustedes, si es que no están entrenados en gestión de proyectos de desarrollo social, si no tienen un entrenamiento formal en gestión de proyectos de desarrollo social, y sobre todo, como es esperable, las comunidades no tienen ese entrenamiento, que es lo más frecuente. Son interesantes los módulos que ha preparado la FUNPROIB Andes, la Fundación por la Educación Intercultural Bilingüe en los Andes, fundada hace varios años por Luis Enrique López. De hecho, Luis Enrique López es actualmente el presidente hasta abril, en que hay un cambio. Ha desarrollado estos métodos, ¿no? Que son adecuadas para nuestra realidad. Entonces, son descargables en esta página web que está acá, ¿no? La página web de FUNPROIB Andes. Uno va a la página web, ¿no? Voy a compartir lo que me aparece ahí. Uno va a la página web y están acá los módulos de formación, porque uno entra a publicaciones y hay varias cosas para elegir, pero uno puede elegir módulos de formación y entra acá. Y aquí hay varios módulos de formación, muchos vinculados a la educación intercultural bilingüe, y están estos para la revitalización, ¿no? Que es interculturalidad, este otro. Luego hay a ver acá, están estos dos, las siguientes. Aquí hay más, ¿no? No sé bien cómo pasar a la siguiente, pero bueno. Ahí están. Y entonces vuelvo a nuestra pantalla del PPT. Perdón.
Bien, entonces, aquí están esos 4 módulos. El primero es interculturalidad, ciudadanía y multilingüismo. Este es un módulo que nos permite entrenarnos y entrenar, capacitar a las personas con las que vamos a trabajar en esta mirada de interculturalidad como estrategia de desmontaje de la colonialidad cuando estamos pensando en las lenguas indígenas, justamente como receta para que no estemos maquillando las llagas en un enfermo. Bien. El segundo módulo es experiencias de revitalización cultural y lingüística. Ya, esto es interesante para que conozcan casos. Ustedes ya han conocido casos en el módulo dictado por Gilvan, el profesor Gilvan. El tercer módulo es diagnóstico sociolingüístico y el cuarto módulo es identificación y formulación de proyectos de revitalización lingüística. Entonces, como actividad siguiente en el módulo, ustedes tienen lo siguiente, ¿no? Si van al libro del módulo, perdón, no sé dónde está eso. Acá. Si van al libro del módulo y vamos a la unidad 3, ¿no? Si van a la unidad 3, van a hallar a esta actividad. Descarga estos materiales y lee el módulo 4. Les propongo leer el módulo 4. Si no tienen mucho tiempo, tienen que revisarlo y idealmente leerlo porque es muy importante. El módulo 4 es este, identificación y formulación de proyectos de revitalización lingüística. A ver, veamos. Veamos en esta página web el módulo de identificación y vamos a ese módulo, vemos el PDF, muy bien, y veamos qué contenido tiene. Yo quería mostrarles esto para que vean de qué se trata. Entonces tenemos la presentación, el resumen, etcétera, conceptos básicos, algunos conceptos básicos que son necesarios si vamos a trabajar con una comunidad. Es importante que haya algunos conceptos que se entienden. Proyecto social, quiénes son los actores en un proyecto, el ciclo de vida de un proyecto, el marco lógico. Es muy importante. La participación y planificación del proyecto desde esta perspectiva, esta propuesta que es la investigación, acción participativa, ¿no? Porque, por ejemplo, si se está haciendo el diagnóstico, para hacer el diagnóstico uno tiene que investigar, pero es investigar con, involucrando a los interesados, a los miembros, a los actores de la comunidad. Entonces es investigación, acción participativa, ¿no? Entonces hay estas etapas importantes en la formulación del proyecto. Primero se identifica el proyecto. Por supuesto, antes se ha hecho el diagnóstico, ¿no? Y eso está en el otro módulo. Entonces, primero se identifica el proyecto, se establece el marco de referencia, se establece el estado de la situación, según cómo lo ven los actores, se hace una priorización estimativa, si tengo distintas cosas que hacer, qué es más urgente, qué hay que hacer primero, y luego hay que establecer las variables y nivelarlas. Estas variables son importantes porque son las que van a permitir entender cómo avanza el proyecto y por lo tanto cómo medir su éxito o su avance, su logro de metas, la nivelación de variables, la interrelación de variables, la ponderación de variables, la planificación y formulación del proyecto. Se construyen los frentes de acción, que es la estrategia, objetivo y finalidad. ¿Qué nos vamos a plantear como objetivo? ¿Qué podemos alcanzar? ¿Qué es un objetivo alcanzable o qué es mucho sueño?
para no proponernos metas que después nos frustren. La finalidad, ¿cuáles son los productos que vamos a lograr? ¿Qué queremos lograr concretamente? Finalmente, después del proyecto, los componentes. ¿Cuáles son las actividades para lograr esos productos o componentes? ¿Cuáles son los indicadores que me van a permitir saber si estoy logrando mis objetivos? Los indicadores son fundamentales en todo proyecto social, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos y las fuentes de verificación? Verificación, es decir, cada indicador necesita ser verificable. ¿Cómo sé si un indicador está avanzando? Tengo que tener fuentes de verificación. Tengo que saber de qué manera voy a recoger la información para saber si se está cumpliendo lo que ese indicador mide y cuáles son los supuestos también. Y luego, finalmente, es el plan operativo, ¿no? Que ya es mi hoja de ruta, digamos, ¿no? Cómo voy a ir avanzando. Bien, entonces fíjense, ¿no? 2 etapas. La primera es identificación del proyecto y la segunda es planificación y formulación. Todavía no se ha ejecutado. Esto termina con el proyecto diseñado. Entonces, es muy interesante este manual porque vamos a ver, vamos a digamos, a la página 18. El ciclo de vida, 21. Entonces, el ciclo de vida de un proyecto, en la página 21 está acá, ¿no? Entonces, el proyecto es la situación inicial, el análisis, ¿no? O diagnóstico. Luego determinamos cuál es el objetivo, lo planificamos, ejecutamos el proyecto. Luego decimos en qué nos equivocamos, hay que corregir. Entonces, adaptamos la planificación inicial, la adaptamos porque decimos, mira, esto no funcionó muy bien, hay que corregir sobre la marcha. Monitoreamos y evaluamos y llegamos al resultado y experiencias, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos toda la forma para construir el marco lógico del proyecto, ¿no? Y esto está hecho como un módulo de capacitación. Yo les cuento, nosotros con UNESCO diseñamos un proyecto de revitalización lingüística y cultural para 3 comunidades, 3 lenguas indígenas en comunidades de la Amazonía peruana, ¿no? Y fuimos a trabajar primero con una lengua que se llama Iquitu, donde hay un solo hablante fluido, bueno, semi-hablante, y bueno, no tan fluido, ¿no? En realidad. Luego en otra comunidad, esa es la lengua Tagushiro, perdón, Tagushiro. Luego fuimos a la lengua Iquitu, a la comunidad, una comunidad hablante de la lengua Iquitu, una de las 3 comunidades que hay. Y ahí trabajamos con una comunidad donde los niños ya no hablan la lengua. Y luego trabajamos con una comunidad Cucama, que es una lengua que es hablada en otras comunidades, pero en esta comunidad no es hablada, sino solo por los adultos mayores, 5 personas mayores, ¿no? Uno de ellos ya sordo, ¿no? Pero la lengua se enseña en la escuela. ¿Mm? Entonces tenemos esa ventaja. Entonces, ¿qué hicimos? Identificamos revitalizadores, le pusimos así el nombre de revitalizador y los contratamos y los capacitamos. Entonces usamos estos manuales para capacitar, porque esto es un módulo en que se capacita a la persona para que formule su propio proyecto. Pero por supuesto, el acompañamiento tiene que ser permanente, ¿no? Pero con este módulo, la comunidad puede diseñar su proyecto, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso, es un
Es un módulo para enseñanza de formulación de proyectos de revitalización. Entonces, una vez que el proyecto se ha diseñado y se pasa a la ejecución, después se puede evaluar. Pero si no se ha, insisto, diseñado con indicadores y fuentes de verificación y objetivos y productos, no hay cómo evaluar. No hay cómo evaluar. Solo se puede hacer una evaluación puramente de percepciones, pero no de ejecución y avance del proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería decirles sobre la ejecución de un proyecto de revitalización. Entonces, este módulo que les he mostrado, ustedes tienen como actividad leerlo. Así como yo he estado dándole una mirada, ustedes tienen la actividad de leerlo. Leerlo no es muy largo, ¿no? ¿Son cuántas páginas? Son 60 páginas. 60 páginas, pero que se leen rapidito, ¿no? Porque fíjense, una página es así, son paginitas cortitas, ¿no? Cortitas. Este libro se lee en muy poco rato y va a ser de suma utilidad en su trabajo, porque está adecuado a la revitalización cultural y lingüística, ¿no? Bien, entonces ustedes necesitan que yo comparta ese módulo, lo voy a hacer. Por favor, les pido que lo digan en el chat, cosa que clarito lo tengo ahí como meta, porque yo tengo esos módulos descargados. Ustedes también lo pueden descargar, pero como yo tengo el PDF, se lo puedo compartir, ¿ya? Para que todos lo puedan leer. Se lee muy rápido. Yo creo que en 4 o 5 horas se puede leer. En el caso del portugués, pues yo pienso que también, ¿no? Es posible leer desde el portugués. Lamentablemente estos libros no están traducidos al portugués. Yo pienso que sería una buena propuesta para Funpro y Bandes, quizás traducirlo al portugués, ¿no? Muy bien, entonces vamos a compartirlo por WhatsApp, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir hacia el final. Está ejemplos, ¿no? De cómo se hace, por ejemplo, aquí está ya un ejemplo de un proyecto ya elaborado, ¿no? Cómo se hace la priorización estimativa, cómo se hace la nivelación de variables. Entonces aquí está la aplicación de la matriz de Bester, que es una metodología para esto. Cómo esta matriz se revisa. Y ahí vemos el cuadro cartesiano de variables activas y pasivas, los frentes de acción, o sea, la estrategia, cómo se construye la estrategia, cómo se construye la finalidad. Por ejemplo, una finalidad, fortalecer el uso de la lengua guaraní en la comunidad. Objetivo, los niños y jóvenes guaraní de la comunidad usan la lengua guaraní para restablecer la transmisión intergeneracional de su lengua, ¿no? Entonces ustedes pueden pensar en sus propios objetivos y los componentes, ¿no? Componente 1, niños y jóvenes dialogan con sus padres y madres en la lengua guaraní. Componente 2, motivación para el uso de la lengua. Niños y jóvenes se comunican entre sus pares, entre ellos, ¿no? Y tercer componente, autoestima. Niños y jóvenes recuperan su autoestima al comunicarse en la lengua guaraní y sentirse orgullosos. Entonces están los 3 componentes, ¿no? O 4. Y ahí ya cada uno tiene que poner actividades. Si tenemos el componente 1, ¿no? Niños y jóvenes dialogan con sus padres y madres en la lengua guaraní en sus familias, proponemos actividades. Curso de inmersión lingüística en guaraní con 2 grupos, niños y jóvenes.
Subactividades. 4 módulos del curso elaborados por la comunidad de investigación. Luego, jornadas de trabajos comunitarios agroganaderos por participantes, o sea, en la práctica, ¿no? La lengua en la práctica. Y así se van diseñando esas cosas y creamos los indicadores, ¿no? Lo que yo les decía que es sumamente importante. Una vez formulados los objetivos, los logros intermedios, las actividades, es necesario diseñar los indicadores para el objetivo de la estrategia y para cada uno de los logros intermedios. Entonces, hay que tener en cuenta funciones, características y componentes. Entonces, acá hay un ejemplo de indicadores. Si la finalidad es fortalecer el uso de la lengua guaraní, un indicador puede ser, y el objetivo es niños y jóvenes guaraní de la comunidad usan la lengua guaraní para restablecer la transmisión intergeneracional de la lengua. Los indicadores pueden ser, por ejemplo, el indicador de la finalidad puede ser, a diciembre del 2020 ha mejorado el estatus de la lengua guaraní en la comunidad. Luego, para el objetivo, a diciembre del 2020, o sea, nos ponemos una meta temporal, niños, niñas y jóvenes de la lengua guaraní de la comunidad, dentro de sus núcleos familiares, usan la lengua guaraní, dialogan. A diciembre del 2020, niños y niñas y jóvenes de la comunidad escriben en lengua guaraní. Entonces ese puede ser un indicador, ¿no? Ya escriben, ¿no? Y este es simplemente un ejercicio para seguir aprendiendo. Y luego vienen los supuestos y las fuentes de verificación de esos indicadores. Entonces, por ejemplo, si tenemos la finalidad fortalecer el uso de la lengua guaraní en la comunidad, ¿no? Indicadores, a diciembre del 2020 ha mejorado el estatus de la lengua guaraní en la comunidad. Una fuente de verificación es hay audiovisual cinematográfico elaborado con la comunidad. Se ha hecho un corto cinematográfico, ¿no? De 5 minutos, en que los niños han actuado, han hecho un guión y han hecho han interactuado y han creado algo, ¿no? O transmisiones en vivo por la radio de la comunidad de las festividades. Hay transmisiones, existen, se han hecho, ¿no? Entonces, los supuestos para eso son los comunarios o comuneros, como decimos en mi país, de la comunidad, generan convenios interinstitucionales con el consejo. O sea, ¿qué se necesita para eso? Se necesita, no son los supuestos, que las comunarios han creado esos convenios interinstitucionales con el Consejo Educativo Guaraní, el Instituto de Lengua y Cultura Guaraní, la Alcaldía, la Gobernación, el Ministerio de Educación, la Dirección Distrital de Educación, para el fortalecimiento de la lengua guaraní. Entonces, eso es necesario, ¿no? Y así. Muy bien. Hay más cosas. Y luego viene el plan operativo. Y el plan operativo funciona así. Con una duración temporal clara, ¿no? Uy, perdonen, ya. Uy, ¿qué pasó? No sé qué pasó con el material. Bueno, se me fue, pero estábamos por acá, ¿no? Ok, perfecto. Plan operativo. Entonces tenemos actividades y subactividades. Ahí lo vemos por la jerarquía en la numeración. Indicador clave, responsable. Hay que darle un responsable, alguien que se encargue de eso. El tiempo, los recursos que se necesitan, tanto humanos como físicos y financieros. Y los montos, cantidades. Muy bien. Entonces, ese es el material que les quería yo mostrar y que es sumamente útil, ¿no? Bien. Entonces ya saben, su tarea es continuar con eso. Leer ese material, que es el número 4, identificación y formulación. Yo sinceramente les recomiendo ver todos, pero me interesa que vean ese cuarto porque ahí se habla de la formulación y eso está de la mano con la forma de evaluar un proceso, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué cosa tiene que tener un
programa de revitalización lingüística y cultural para ser exitoso? Hinton lo dice de una forma muy sencilla, ¿no? Persistencia, sustentabilidad y honestidad, ¿no? Persistencia es no aceptar un no por respuesta, ser terco, ¿no? Terco. Continuar con el programa frente a las barreras y la negatividad, incluso de la propia comunidad, es un prerequisito esencial para que tenga éxito. No bajar los brazos, no aceptar un no por respuesta. Persistencia. Segunda característica, sustentabilidad. Establecer el programa de tal manera que pueda seguir funcionando después de un primer ciclo de ejecución, ¿no? Entonces, pensemos el proyecto en etapas. Hay unos objetivos que tienen sus propios productos y sus fuentes de verificación, pero estamos pensando en una finalidad que va más allá de ese objetivo. Y entonces, para que la finalidad pueda conseguirse, tenemos que pensar que ese objetivo puede dar paso a otros objetivos y otros objetivos y otros objetivos, en una cadena de formulación y ejecución de proyectos. Eso significa sustentabilidad. Porque si nos proponemos una meta demasiado grande y fracasamos, no podemos continuar. La propuesta de objetivos pequeños permite que eso alimente objetivos posibles después. Y finalmente, la honestidad. La honestidad con uno mismo es crucial porque deseamos tan ávidamente que nuestros esfuerzos fructifiquen que no siempre logramos alejarnos lo suficiente para ver si lo que estamos haciendo realmente está funcionando. Entonces nosotros estamos demasiado obsesionados, ¿no? Emocionados, sumergidos, tomados por nuestros propios esfuerzos, nuestras propias expectativas, que no somos realistas y honestos con uno mismo, ¿no? Entonces, es necesario tomar distancia del proceso de manera que no nos frustremos, ¿no? Y de la manera que seamos capaces de mirar críticamente la ejecución del proyecto y saber si se está avanzando o no, ¿no? Bien. Ahora, finalmente, quería yo redondear lo que hemos dicho sobre que cuando hemos comenzado con la definición de la revitalización lingüística tomada del contexto español y hemos pasado a entender que no podemos, y luego hemos aprendido que no hay recetas ni no hay métodos que puedan pasarse de una experiencia a otra necesariamente, porque no hay suficiente experiencia tampoco. Todo eso es importante para pensar en la complejidad de nuestra realidad, ¿no? Entonces, muchos de los estudios y programas de revitalización lingüística descritos en la academia, ¿no? En el mundo académico, corresponden a realidades distintas de las que tenemos en América Latina y el Caribe. Por ello es importante siempre adecuar esas ideas o medidas, ¿no? Acciones, a nuestra realidad, considerando nuestras particularidades históricas, sociales y políticas. Y Luis Enrique López, en el 2015, escribe lo siguiente. Como se puede apreciar, dice él, el contexto sociolingüístico de América Latina es muy diverso y complejo. De ahí que los desafíos sean a menudo únicos y que requieran igualmente de una atención específica y particular, no importar soluciones de otros países. Sin lugar a dudas, uno puede aprender de las experiencias de revitalización
desarrolladas en otras partes del mundo. Sí, es posible hablar de cómo se han hecho las cosas en otros países, pero no puede ni debe intentar, no puede ni debe intentar repetirlas directamente sin antes pensar en el contexto político y sociolingüístico específico al cual se busca responder. La colonialidad del poder y del saber en juego, este es un concepto interesante, ¿no? La colonialidad del poder y del saber. Es decir, nosotros nos relacionamos con el poder de una manera en que nos han enseñado a relacionarnos con el poder. ¿Y quién nos ha enseñado? 4 siglos de colonia, ¿no? O más, o menos, pero por ahí, ¿no? Tenemos 200 años de república, pero 400 años de colonia. Vaya, esas lecciones de 400 años están tatuadas en nuestro cerebro, ¿no? Y en nuestra forma de entender el mundo. Entonces, esa colonialidad del poder y del saber de las epistemes en juego exigen respuestas creativas que en muchos casos requieren de procesos previos por parte de los propios hablantes como de los profesionales que deseen apoyarlos, ¿no? La pregunta que se hacía, ¿qué pasa si la comunidad no quiere? ¿No? Bueno, es que quizás hay ahí resultado de un proceso de colonialización del poder, del saber, del sentir, del gustar, ¿no? Y hay que hacer un proceso de descolonialización para que la voluntad sobre el destino de la lengua sea una voluntad libre, libre, ¿no? Bien, y eso es importante que nosotros como personas que estamos acompañando procesos de revitalización cultural lingüística o nosotros como participantes de procesos de revitalización cultural lingüística tenemos que hacer ese proceso de descolonialización. Y para mí, les digo, una muy buena manera de hacer eso, si es que no lo hemos hecho ya. Yo pienso que la mayoría de los que estamos en este diplomado lo hemos hecho ya, pero mi experiencia personal es esta, el módulo 1. El módulo 1, yo no solo lo he estudiado, sino que también lo he dictado ya unas 3 veces a representantes de pueblos indígenas de Bolivia y cada vez que lo he enseñado he aprendido mucho, me ha iluminado el entendimiento ese módulo porque tiene una perspectiva política muy interesante, una propuesta de interculturalidad crítica muy interesante, ¿no? Bien. Y continúa Luis Enrique acá. Disculpen. Del mismo modo, en una situación de mayor participación política indígena, estos proyectos de revitalización deberían basarse en los deseos y en los deseos de las comunidades lingüísticas involucradas, lo que conversábamos, y recurrir e involucrar además a los verdaderos dueños de la lengua en su desarrollo, en el desarrollo de los proyectos. No pueden hacerse al margen de ellos. Por tanto, se debe prestar atención a la libre apropiación de la noción y del propio proyecto de revitalización idiomática, así como a la negociación permanente con los ancianos de la comunidad y con los líderes tradicionales. Consideramos que solo se tendrá éxito en la medida que las acciones de revitalización lingüística adquieran carácter comunitario y respeten a los hablantes en su dignidad, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a la comunidad y trabajamos como hicimos nosotros en estas 3 comunidades que les mencioné, contratamos a 2 revitalizadores, obviamente contratamos a jóvenes que habían demostrado en su propia experiencia ser entusiastas de la revitalización de la lengua. Ya lo eran, ¿no? Eso pasó en el caso de Iquitu y en el caso Cucama-Cucamiria, ¿no? Entonces, ellos que tenían, uno de ellos tenía educación superior, eh, uno de ellos era profesor de la lengua, eh, y él mismo era una persona que había revitalizado la lengua en su hogar, había aprendido el cucama como segunda lengua, pero ya lo hablaba con absoluta fluidez. Entonces, evidentemente, él era un revitalizador. Entonces, con ellos trabajamos formulando el proyecto. Pero ese proyecto, por supuesto, fue validado, presentado a la comunidad por ellos mismos. Hicieron observaciones. Los sabios, los ancianos de la comunidad hicieron observaciones sobre el proyecto, ¿no? Y una vez validado y corregido, etcétera, se ejecutó en sus primeras etapas, ¿no? Y está actualmente en ejecución, ¿no? Ya se han hecho muchas actividades muy interesantes. Bien. En el caso de la comunidad con un solo hablante, de más de 70 años, Amadeo García de Taushiro, ahí sí, evidentemente, lo que hicimos fue formular un proyecto mucho más acotado de trabajo con esta persona, con él, y lo que vimos es que era necesario, por ejemplo, publicar un libro sobre su historia de vida, y también hacer un trabajo de documentación de la lengua, porque cuando una lengua está desapareciendo, es como una persona que sale de la habitación y hay que tomarle la foto antes de que se vaya, ¿no? Para que las siguientes generaciones tengan materia prima para poder llevar un proceso de revitalización que hoy quizás no es posible, ¿no? Hay que trabajar para el futuro. Bien. Yo les hago esa pregunta última para cerrar la sesión. ¿Cuál debería ser la finalidad primordial de una política lingüística en un país como los nuestros? ¿No? Ya hablando de política lingüística en general, ¿no? ¿Cuál debería ser la finalidad primordial? ¿No? Por ejemplo, cuando hablábamos del caso de Belice Delmer, no hay en Belice una política lingüística, ¿no? Es decir, documentada de arriba hacia abajo, oficial, etcétera, ¿no? No hay. Si se crea esa política de Delmer, ¿cuál debería ser su finalidad primordial en tu país? ¿Qué es lo que se debería proponer como finalidad? Y más allá de eso, ¿y cuál debería ser el resultado al cabo de unos años, digamos 10 años, para decir esa política funcionó, ¿no? Podría ser que la sociedad, imagino, ¿no? La finalidad primordial podría ser, ¿cuál? A ver, Delmer, tú, pensándolo, ¿qué te propondrías? ¿Cuál sería tu sueño? Si es que tú, por ejemplo, te vuelves un advocate, ¿m? Si te vuelves un promotor de la legislación en la materia, ¿cómo lo harías? ¿Qué buscarías, Delmer? Te pregunto a ti. ¿Estás, no? No sé, no sé si estás. Quizás ya no está Delmer. Ah, eh, a ver, se lo pregunto a Evelio, o a cualquiera, ¿no? Ah, sí, hay una
mano levantada. Adelante. Nicandro, adelante, Nicandro. Gracias. Pues mira, creo que una finalidad general pensaría que es transformar el Estado y la sociedad de un estadio que es monolingüe, que es monocultural, transitar a un Estado multilingüe y multicultural, es decir, digamos, esta hegemonía de una lengua pues mayoritaria, hegemónica, eh, y también una cultura, digamos, única y hegemónica sobre toda la sociedad, sobre todo el país, pues que se cambie, ¿no? Porque no es así, o sea, es un plurilingüismo, pero digamos que no existe en la sociedad general, ¿no? En la sociedad general hay de facto solo una lengua que es hegemónica, que aunque no sea oficial, funciona como oficial, unos signos, unas características culturales muy generalizadas y únicas, ¿no? O sea, una política monolítica. Entonces, podría ser eso, una finalidad primordial, general, transitar de ese estadio monolingüe, monolítico, monocultural, a un estadio multicultural o plurilingüe y pluricultural que, que llevaría varios aristas, ¿verdad? Pero tal vez como finalidad general o primordial, pensaría. Bien. ¿Y cuál te imaginas tú que tendría que ser? O sea, de pronto se crea esa política y te trasladan al México dentro de 30 años, digamos. ¿Cómo Ujú. sería ese México? Pues sí, uno en donde coexisten de manera más simétrica diferentes lenguas, diferentes culturas, podríamos decir que, no sé, lenguas como el náhuatl, el maya, el tepehuano, en fin, el otomí en México tuvieran una representación mucho más simétrica en la sociedad. Es decir, aparecen en los medios masivos de comunicación. Tengo posibilidades de ver, no sé, cine con subtítulos no solamente en inglés, sino también las posibilidades de que existan subtítulos, doblajes al otomí, al tepehuano, en fin, al náhuatl, entre otras lenguas. Voy a las instituciones del Estado y sin ningún problema me emiten oficios, me emiten documentos oficiales en cualquiera de estas lenguas. En el metro, en el aeropuerto, en los grandes letreros de las carreteras del país, hay posibilidad de ver todas las indicaciones, todas las instrucciones de manera multilingüe. No sé, algo muy importante sería erradicar por completo la discriminación por el hecho de hablar una de estas lenguas. Estoy en el aeropuerto y puedo hablar tepehuano, puedo hablar otomí sin ser sujeto de discriminación, burlas o demás o exclusiones. En fin, como que todo este contexto, ¿no? Y además que en las comunidades también, que se puede ver a la gente que sin ningún problema, sin ningún prejuicio, sin ninguna discriminación, pueden estar utilizando su lengua materna, pueden estar cambiando de código al español, incluso al inglés o al alemán, o sea, como una sociedad un tanto más global que haya podido erradicar la discriminación por el hecho de hablar una de las lenguas originarias del país y por supuesto pues una mayor vitalidad en las lenguas que anteriormente estarían en alto riesgo de desaparición. Muy bien, muchas gracias. Fíjense, estas preguntas son importantes porque van a dos extremos de lo que habíamos visto como el proceso de política lingüística, ¿no? La primera pregunta va al proceso de formulación de la política, en que se establece la finalidad o el objetivo general. Pero ya sabemos que en la formulación viene la emisión de la política, digamos, ¿no? La creación de la política, luego viene la interpretación, la implementación, la apropiación y luego, al final, al cabo de unos años, viene la materialización. Y la segunda pregunta, ¿cuál debería ser el resultado? Es una pregunta por la materialización que imaginamos, ¿no? Entonces, parecen la misma pregunta, pero no son la misma pregunta.
una pregunta es por finalidad y nos hace pensar en la etapa de formulación de la política. La segunda pregunta es por la realidad y nos hace pensar en la materialización de la política al cabo de unos años, es decir, los efectos reales en la vida y salud de las personas y las lenguas, ¿no? Entonces, eso es a lo que estamos llamados a hacer como formuladores, implementadores, creadores, etcétera, de políticas lingüísticas, ¿no? Bien, finalmente una última reflexión sobre lo que ha pasado hoy día en Estados Unidos, ¿no? Que es una tremenda vuelta en contra de los propósitos del decenio de las lenguas indígenas, ¿no? Es un tremendo obstáculo, ¿no? Porque posiblemente esa política pueda ser imitada en otros países, dado el poder que tiene Estados Unidos, y es terrible, ¿no? Es terrible porque se está desconociendo la misma riqueza lingüística de una nación donde hay muchas lenguas indígenas, donde incluso el español no solo es una lengua de migrantes, sino una lengua patrimonial que tiene presencia en ese país antes de que llegara el inglés, ¿no? Hay una comunidad de hispanohablantes que hablan el español, esa comunidad, y uno puede trazar la línea hasta el siglo XVI, ¿no? Antes de la llegada de los angloparlantes que llegan en 1607, me parece. Antes ya había presencia hispanohablante en Norteamérica, ¿no? Y en concreto en el territorio hoy ocupado por Estados Unidos. Bien, así que son tiempos duros y sabemos lo que yo decía en el chat, que en realidad lo que ha pasado es que una política de facto ha pasado a ser una política de jure. Ahora, la relevancia en ese tránsito, en esa conversión, transformación de una política de facto a una de jure, es que el poder simbólico se potencia notablemente. Entonces, si hoy en día en Estados Unidos una persona, un migrante, mis sobrinos que viven allá y que son hispanohablantes, a veces una persona una persona que no habla castellano y escucha a una persona hablar castellano en un Taco Bell, en un restaurante, se creía con la autoridad de decirle, acá no se habla español. Si eso hasta hoy ocurría, rara vez, a partir de la oficialización del quechua a nivel federal, va a ocurrir muchísimo. Entonces es una política que por su potencia simbólica va a generar mucha violencia, ¿no? Y discriminación lingüística. Y eso es lo preocupante. Bueno, vamos a dejar la clase acá. Entonces, recuerden, trabajen este fin de semana con los miembros de sus países en el análisis de la política que escojan ustedes para presentar de forma crítica. Yo el día de mañana, sábado, les voy a hacer llegar la estructura que tiene que tener la presentación que van a hacer los días miércoles y viernes. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces, hasta el lunes. Chao, chao. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Boa noite, bom final de semana. Hasta segunda. Bien.